Bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas la van noches. llevando? ¿Se escucha ahí? Bien, se escucha. Bárbaro. Sí, sí, se escuchan. Yo, bueno, es la primera vez que logro conectarme al Zoom. Les pido disculpas por no haber estado antes. Yo hice la entrega de la primera unidad por el campus. No sé si alcanzaste a verla, Pablo, o no. Yo soy el que eligió la exportación de fibra de vicuña como desarrollo de los países andinos. Yo te lo contesté. No, no pasa nada igual. ¿Cuándo lo subiste? Y lo habré subido hace 15 a 20 días. ¿Cómo no lo vi? Bueno, me fijo mañana mismo. No, no hay problema. A veces no es muy Eh, amable, ¿viste? El campus para ver, No, pero no, es cero intuitivo. Por eso te mandé un correo con el link porque no tuve forma de encontrarlo y no, me estaba volviendo loco. fenómeno. Bueno, mañana lo veo. No hay Eh, drama. bueno, un tema. Acá nos quedan dos clases. La de hoy, el lunes que viene es feriado. Sí. Pensé que quizás se corría, pero es feriado. O sea, nos queda el 27. De acá al 27, o sea, entre hoy y el 27 tenemos que resolver eh, una, dos cuestiones, ¿no? Que vamos a abordar hoy para tratar de darle un cierre el 27 y después ustedes tienen como un mes para presentar el trabajo final. Lo más importante de acá, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen que ver con lo metodológico, etcétera, que quizás no llegamos y no es lo más importante esto para este taller, porque no es estrictamente un taller de tesis, sino esto es como un taller para el plan de tesis, ¿no? Entonces, llegado el caso, eso no hay problema. Pero sí hay que abordar eh, el tema del marco teórico y el tema del estado del arte, que como venimos charlando desde la primera clase, es la parte específica de investigación del plan de, de- de tesis, ¿no? Entonces, la idea es abordar esas dos cuestiones hoy. Entonces, primero les voy a hacer un par de comentarios yo y después medio lo charlamos. A ver, vamos a arrancar por el tema del marco teórico. Ustedes vieron igualmente que tienen bibliografía, ¿verdad? Para cada Sí, cosa. sí. Ya está. Bueno, obviamente el tema del marco teórico es el reconocimiento específico desde qué mirada se va a abordar la investigación. Hay gente que quizás tiene más definido cuál es su marco teórico, por ejemplo, qué sé yo, uno va a analizar tal o cual aspecto de una mirada estructuralista latinoamericana, ¿no? Supuestamente, cuando uno adopta esa mirada, tiene conocimiento de cuáles son los rasgos más relevantes de esa teoría, y esto es importante porque hay que describirlos, ¿no? Eh, los rasgos más importantes de la teoría que uno va a utilizar, en particular aplicados al objeto de estudio. Les doy un ejemplo. Que suele ocurrir y puede ser un quilombo.
Imagínate, Matías, que vos decidís adoptar para, ya no me acuerdo ahora cuál era tu tema, pero supongamos que vos decidís utilizar un enfoque marxista. Y vos decís, che, ¿cuáles son los rasgos principales del enfoque marxista? No es tan así porque en realidad debería ser los rasgos más importantes en relación con el objeto de estudio. Supongamos que tu objeto de estudio es más sociológico, ¿no? Bueno, seguramente vas a, a marcar, a puntualizar ciertos aspectos puntuales. Sin embargo, si de lo que vos estás hablando es de no de un objeto sociológico, sino de un objeto político, por decirle de alguna manera, seguramente vas a marcar otros rasgos. De la misma manera que si vos, tu recorte de la realidad a analizar es más económico, vas a remarcar otros aspectos. ¿Se entiende? Les puse un ejemplo donde de un enfoque que suele utilizarse para múltiples recortes de la realidad. Entonces, ¿por qué es importante esto? Y porque cuando ustedes digan, por ejemplo, cuáles son las categorías principales a utilizar, vieron, por ejemplo, cuando se pone palabras claves, ¿no? Entonces, supongamos que vos decidís utilizar el concepto de eh, acumulación de capital, por ejemplo. Bueno, vas a tener que explicar muy brevemente, también dentro del marco teórico, a qué te referís con acumulación de capital, ¿no? Porque va a ser algo fundamental dentro de tu enfoque. De la misma manera, de la misma manera que si vos querés analizar ya no un tema económico, sino un tema más sociológico, y una categoría muy importante para vos es la de superestructura jurídica, la de superestructuras, vos vas a tener que explicar brevemente qué es esa categoría, ¿no? Supongamos que alguien está trabajando también está trabajando con el estructuralismo latinoamericano, ¿no? Y habla de inflación cambiaria. Bueno, brevemente, dentro del marco teórico, uno debería explicar a qué se refiere con inflación cambiaria. Son todas explicaciones ultra breves, porque si no, no entraría en el marco teórico. A lo que me refiero es las categorías, los conceptos fundamentales, que no pueden ser muchos, si no, no serían los fundamentales, para, para que son como los módulos lógicos más relevantes con lo que esta teoría va a abordar el objeto de estudio, deben estar mínimamente explicados, de manera tal que incluso se hace más comprensible el estado del arte. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Hasta ahí me queda perfecto, perfectamente claro. Es más, si te acordás, yo cuando hacía los objetivos, en cierta forma, ya estaba dando, ¿viste? Cuál era mi estado mi contexto con el cual iba a trabajar, ¿no? ¿Tenemos que citar biografía en este punto o no? Solamente no, decir, no. Lo ideal es que acá además no hay mucho espacio, que no haya, que tratar de que no tenga mucha cita. En todo caso, es lo que cada uno está entendiendo de que es un marco teórico, ¿no? está bien, No es perfecto. necesario citar, sino acá lo que conviene son, supongamos que uno va a trabajar con
eh, Keynes y habla del concepto de eficiencia marginal del capital. Bueno, si es muy importante, es una de las categorías, uno debe explicar brevemente a qué se refiere con eso, ¿no? Estoy tratando de pensar, qué sé yo, otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que uno aborda un tema de estructura económica argentina desde un enfoque estructuralista y habla de heterogeneidad estructural. Bueno, uno debe, en el marco teórico, expresar brevemente a qué se refiere con heterogeneidad estructural. Explicar todo no, pero los conceptos básicos con los que uno se va a mover y por los cuales adopta ese marco teórico deben ser brevemente explicados. ¿Hasta ahí está bien? Sí, una pregunta más, Sí, ad hoc. Me entiendo la consulta. Yo, por ejemplo, trabajo, ¿viste? Sobre habíamos hablado sobre los determinantes de las causas de inflación, ¿no? Y me sí. posiciono con autores estructuralistas latinoamericanos, principalmente argentinos. Empiezo con Olivera y sigo con Diamant, y bueno, pues abordo con... Pero lo principal serían Olivera y Diamant. Trabajaría casi con ellos dos solamente en el marco conceptual, para no abrirme mucho. Y por ejemplo, de Olivera, trabajo, viste, la idea de la distorsión de precios relativos. Lo que pasa es que yo después la reformulo, entonces tendría que explicar esa parte de reformulación, que sería cortita, o sea, yo la reformulo como una distorsión de precios relativas intraciclo, entendiendo que un ciclo va entre devaluación y devaluación. O sea, después ¿viste? De un ciclo que hubo un ajuste y una devaluación, ¿viste? Todos los precios se vuelven a alinear, ¿no? Y después, por lo que también denomino estabilidad estática, ¿viste? Se van congelando variables, y ahí, por ejemplo, yo explico el congelamiento o los anclajes de variables que se hace desde la teoría heterodoxa a los que se hace de la teoría ortodoxa neoliberal, ¿no? ¿Hasta dónde avanzo? Porque, o sea, sin explicaciones extensas, ¿no? Pero puedo dar punteos de 2 o 3 renglones de lo que quiero hablar. ¿Lo tengo que poner eso? ¿Lo tengo que volcar? A ver, acá hay algo que dificulta y favorece, que es la restricción del espacio, ¿no? No es que hay que ser puntilloso, estricto en cuanto a cantidad exacta de caracteres, sí en cuanto a proporción. Entonces, esto por un lado es una limitación, ¿no? Sobre todo cuando uno no tiene costumbre de trabajar, de escribir con restricción de espacio, pero lo que favorece es que hay algunas cuestiones que hay que tratar de ver cuál es el hueso de la cuestión. Por ejemplo, yo creo que deberías explicar, por lo que decís vos, brevemente, eh, qué es lo principal del enfoque estructuralista, de manera muy breve, y en particular las categorías que vas a utilizar vos. Fenómeno, vos la utilizás intraciclo, dijiste. Sí, yo utilizo de Olivera, digamos, el fenómeno de propagación, ¿no? Que él trabaja, viste, con la distorsión de precios, ¿no? Que yo le agrego el tema del concepto de ciclos, ¿no? Intraciclos, ¿viste? O sea, que de punta a punta de la evaluación, donde los mismos programas de estabilidad estática hacen que se produzca una mayor distorsión de punta a punta, y es lo que, digamos, genera que la inflación se acelere, ¿viste? En principio, tratando de controlarla, ¿no? Por ejemplo, con anclaje del tipo de cambio, pero después, cuando empieza a crecer la brecha entre el oficial y el paralelo, eso no hace más que acelerar y distorsionar
todos los precios relativos. Y aparte, una vez que empiezan a distorsionarse, se empiezan a perder parámetros de relación, entonces los precios se disparan. Pero eso ya lo trabajaría, digamos, desde el análisis, ¿no? Pero básicamente diría eso. Y después, por ejemplo, la inflación diamandiana, que Diamant la refería como un sinceramiento al final del ciclo. Y hoy lo que tenemos es una inflación cambiaria de efecto constante, ¿no? Por, viste, el tema de que constantemente se presiona por oferta y demanda sobre el tipo de cambio, este sube y pasa precios. Ahí estaría explicando esas dos, con estas pocas palabras. Y después, respecto a la monetaria, lo que haría, que también ahí vincularía un poco con las ideas de Olivera, él hablaba, viste, que había otro tipo de inflación cambiaria, que era inflación por precios puntuales. ¿No? Yo rescato eso, viste, o sea, y retomo el tema de sobrante monetario, ¿no? O sea, de la formación de sobrante monetario. Y acá también hay otro tema que es muy importante para mí, que viene encadenado con esto que llamo estabilidad estática. Lo que pasa es que no hay autores que trabajen mucho sobre eso. Y el tema de que, por ejemplo, el que sí lo trabaja es Dumineri Levi, ¿no? Cuando explica que también Cesarato también trabaja la idea que impulsar la demanda, ¿no? O sea, de forma keynesiana, termina siendo, digamos, o favoreciendo la formación de capital. Entonces yo explico que de esos dos factores, ¿viste? Que componen la demanda agregada, que es consumo e inversión, el que se realiza únicamente es el de consumo. La inversión no llega a realizarse totalmente, o al menos en proporción, tomando ¿viste? La teoría de Rensekin y todas esas teorías. Entonces, ¿viste? Vos tenés que, en vez de tener un efecto de crecimiento o desarrollo, tenés un efecto expansivo. Y ahí retomo, ¿viste? Las ideas de la teoría de Cantillon, ¿no? Que digamos, la cantidad de moneda no se distribuye uniformemente, y adopto, digamos, mi pensamiento de que la capacidad de los sectores con mayor excedente toman más dinero que los que tienen menos excedente. Y el tema es qué hacen con ese dinero. Entonces yo lo que digo que hacen con ese dinero es que lo invierten básicamente en dos activos. Eh, Mercado inmobiliario y dólares, o, digamos, algún instrumento relacionado a dólares. Entonces te producen precios, alza de precios sobre esos dos activos, y de ahí a pass-through. Pero que no existe, digamos, la inflación monetaria en el concepto ortodoxo de oferta y demanda, eh, tanto de dinero como de bienes y servicios. No es que vos tenés una demanda mayor de bienes y servicios que lo que la oferta puede darte. Es otro tipo de inflación. Sigue siendo cambiaria. Entonces, el tema es, por ejemplo, acá estoy hablando de una visión más compleja de la inflación cambiaria, ¿no? Porque la estoy relacionando con el overhauling, o sea, sobre el sobrante monetario, ¿no? Como efecto, y sobre el tema de la capacidad de captar desde mayores excedentes el dinero que hay en circulación. ¿Entendés? Pero justamente porque cuando vos impulsas la demanda, terminás agregando dinero, ¿viste? Que no moviliza la oferta. Decime de estos puntos. A ver, acá vos tenés que hacer un esfuerzo por decir para mí lo siguiente. ¿Cuál es la esencia de la teoría estructuralista, que es el marco teórico que vos adoptás? Y después yo explicaría, en todo caso, muy brevemente, ciertos rasgos principales de las distintas inflaciones a las que te vas a referir. Porque tu categoría es son inflaciones, digamos de alguna Son manera. inflaciones. Lo que pasa es que el tema es, si hago una división entre digamos, lo que tomo como referencia, los autores que tomo como referencia, o le agrego, ¿entendés? Mis interpretaciones, No, que son distintas. yo diría agregale, porque son las categorías que vas a utilizar, pero tiene que ser de manera breve, cosa que te entre en el marco teórico. Tu marco, en el marco teórico tiene que figurar, bueno, se adopta esta teoría, que estos son los rasgos principales, ¿no? Sí. Y después, ¿a qué te referís con cada categoría?
perfecto. Lo que pasa que a diferencia de lo que acabas de exponer, no lo podés desarrollar de manera semejante como lo hiciste recién, sino es un indicio. En todo caso, en la investigación estará más desarrollado. Vos acá tenés que dar una pauta de con qué te referís a cada categoría. Está bien. Sí, no da el resultado final, digamos, ¿no? Claro, no, es la categoría. Yo entiendo esto. No explique por qué. No tenés que explicar por qué. Es intraciclo, es tal cosa, es tal otra. Entonces, cuando se lea, ¿no? Ya el propio estado del arte, uno ya se focaliza, en particular leyéndolo bajo estos ladrillitos lógicos que vos estás proponiendo como tus categorías principales. Las claves de lectura serían. Sí, sí, como de palabras clave, que por ejemplo estarían inclusive en el resumen. Al final podría poner eso como de palabras clave. Claro. Y Perfecto. deben estar expresadas ahí, ¿no? En el marco teórico. Mm, está bien. Sí, sí, me ¿Sí? queda claro. ¿Sigo yo o alguien quiere irme echando? ¿Sigo? Yo tenía una consulta. Ah, sí. Ah, cuando presentamos el estado del arte, ahí sí ponemos la bibliografía que vamos a utilizar. O Sí, lo sí, investigado hasta el ahí, momento. Ah, está bien. sí, ahí es imprescindible. Perfecto, perfecto. No me queda esa duda. Sí. Bueno, entonces, les decía, el tema del marco teórico, eh, bueno, es importante en cuanto a desde qué enfoque se va a realizar la investigación, por lo tanto, explicar brevemente en qué consiste la teoría, en particular en vinculación con el objeto de estudio. Les di ejemplos al principio de cómo esto se puede hacer tan en general que no se entienda por qué se adopta para este objeto de estudio, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo de, es esta teoría para este objeto de estudio, digamos, ¿no? Entonces ya ahí acomodar esos rasgos y la explicación de las principales categorías que van a utilizar. Eh, bien. No, ¿Podés explicar? Cuando sí, te referís a principales categorías, sí, ¿estás hablando del marco teórico? claro. Y ahí explicame un poquito más qué querés decir con eso. Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Por lo menos por lo que vos describís, a priori, lo más importante es identificar distintos tipos de inflaciones, Sí. por decirlo de alguna Sí, sí, yo manera, abordaría o en el marco distintas teórico, causas. abordo todos los tipos de inflaciones. Y después sobre eso tengo una pregunta. Yo tengo, viste, en mi marco conceptual, autores, ¿no? Y bibliografía. En mi marco teórico, ¿tengo que también referirme a esa bibliografía que voy a usar en el marco teórico? No, no, por eso la usa. Acá lo que tiene que estar en el marco teórico es una explicitación desde qué eh, teoría, desde qué enfoque teórico vos vas a hacer el abordaje de la investigación, ¿no? Entonces, vos decís, ¿tiene que tener cita? No, vos tenés que decir, por ejemplo, vos considerás que es un enfoque estructuralista desde el cual vas a abordar, ¿no? La investigación. Bueno, en particular relacionado a los temas de inflación, ¿no? Que Yo son, voy a criticar o debatir, digamos, las teorías neoclásicas o monetaristas inflacionarias. claro, pero yo lo que me refiero es, si vos tuvieras que sintetizar, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos principales de la teoría estructuralista en cuanto a la inflación? Sí.
Y ¿no? bueno, que básicamente es por oferta, ¿no? Y tenemos autores, ¿viste? Como Diaman y, bueno, y Olivera, que explican también otro tipo de inflaciones, ¿no? Porque también después en desarrollos posteriores, ¿viste? Nosotros agregamos la inflación, digamos, autopropulsada, o sea, autoimpulsada, ¿viste? Que es una inflación básicamente especulativa. ¿Viste? Esa no está dentro de la teoría digamos, clásica, pero sí dentro de la heterodoxa, ¿no? Claro, yo lo que entiendo es lo siguiente, a lo que te referís vos, la teoría estructuralista, en particular en cuanto a temas de inflación, eh, surge en polémica con con la teoría neoclásica de la inflación, donde dice que hay factores, no, no son solamente factores monetarios, sino que hay factores reales, que por ejemplo, te lo digo como me viene rápidamente a la mente. Bueno, hay fenómenos que tienen que ver, por ejemplo, con suba de precios de importables o exportables, ¿no? Que no tiene, es un fenómeno real, no tiene que ver un fenómeno monetario, Sí, sí, ¿no? sí. Después está toda la complejidad que vos le vas a dar, pero en Claro, principio, porque también está el tema de la inflación multicausal, ¿entendés? Que, por ejemplo, para la teoría neoclásica no existe, ¿entendés? No claro, existe pero multicausal. digo, si vos tuviese que decir cuál es el rasgo sobresaliente y por lo cual eh, se distingue en su abordaje, yo por lo menos lo entiendo que tiene que ver con una, el estructuralismo ve centro y periferia, es decir, de por sí ya hay intercambio comercial con el resto del mundo y observa que hay fenómenos inflacionarios reales, no monetarios, que tienen que ver sobre todo con la variación de precios de exportables e importables. Ponele, Sí, ¿no? sí. Todo se puede hacer, mejorar, pero digo, si vos arrancás y vos decís, este es un, digamos, un pilar de esta teoría, y yo lo que voy a abordar es en detalle, ¿no? Distintas causas de la inflación dentro del marco estructuralista, por ejemplo, la intraciclo, Claro, lo que pasa etcétera, es que etcétera. este abordaje es, digamos, post, digamos, financiarización, o sea, post 70. O sea, yo Fenómeno. considero, te había dicho que cambian, ¿viste? Los determinantes de la inflación, entonces siguen estando las bases, pero cambian, así como cambia el desarrollismo al neodesarrollismo, me patina la R, o el neoestructuralismo, o sea, que entienden que, digamos, el cambio de los patrones de acumulación y de financiarización, ¿viste? Modificaron las estructuras, ¿viste? Y ya no podían seguir aplicando, digamos, entre comillas, por ejemplo, la ICI, ¿viste? Tal como fue concebida, ¿viste? En los 30, 40, ¿viste? Entonces, también hay que hacer ajustes, entre comillas, con respecto a otras teorizaciones, como son las causas determinantes de la inflación. ¿Y por qué decimos que hoy en día es multicausal? ¿Viste? Siempre y cuando, o sea, siempre respondiendo a la idea de que, está bien, vos podés decir que es multicausal, pero no por eso no puede quedar indefinida. Por eso también hablo de un estructuralismo complejo, porque busca definir digamos, todas las causas, todos los cambios, y también darles contexto teórico. O sea, está bien. Entonces tenés una inflación de tal tipo. ¿A quién corresponde? Y le corresponde a Diaman, es una inflación cambiaria. Yo la modifico, la paso, digamos, de ser una final, digamos, por sinceramiento al final de un ciclo, a ser constante, pero sigue siendo cambiaria. ¿Entendés? También tenemos restricción externa. Yo le agrego la idea de una restricción interna financiera especulativa, pero sigue siendo restricción. Lo que no tenemos son los dólares, ¿viste? Lo que pasa es que tenemos ahora un mercado financiero, ¿viste? Que es como un nuevo mercado que demanda divisas. ¿Viste? Eso está Entonces bien, nosotros, pero vos pensás que eso, ¿no? Eh, ya es parte del abordaje de la investigación y no del marco teórico.
Porque eso Está van a bien. ser conclusiones, digamos, de la investigación, puede estar esbozado un poco en el estado del arte, pero vos a eso podés llegar porque tenés un marco teórico, Claro, el problema digamos. mío es bajar toda esa información. O sea, todo lo que yo voy a abordar, si tiene que estar respaldada atrás o por el marco teórico, ¿viste? O por la historia del arte, o sea, o no. No, porque, a ver, eh, en el marco teórico, vos lo que estás obligado a explicitar es desde qué mirada lo vas a hacer, ¿no? Sí. Y no decir estructuralismo en general, sino estructuralismo en particular por su visión de las causas de la inflación, ponele, ¿no? Entonces, estos son los rangos principales. Las categorías principales, vamos a sacar la palabra categoría, vamos a tratar de utilizar otra. Los conceptos principales, ¿no? Que vos utilizás, los distintivos para tu investigación, son diferentes causas de la inflación, o diferentes tipos de inflaciones, según cómo lo quieras ver. Y ahí decís, bueno, inflación tal refiere a, cuando no tiene que ser muy largo, con eso se explica, ta, 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 y ya de alguna manera vas a ver que te va ocupando el espacio y con eso ya es suficiente para tu marco teórico. No hay que explicar todo, sino simplemente esto. ¿Está No, bien? eso me queda claro. Y ahí estoy bastante claro en lo que tengo que hacer. Con respecto al marco teórico, ¿viste? Por ejemplo, yo hago una crítica a la teoría neoclásica y monetarista, ¿no? O sea, porque me estoy colocando, aparte me estoy colocando la vereda estructuralista, pero independientemente a eso, ¿viste? Yo le encuentro otras fallas, que tampoco las están identificadas en el estructuralismo. Algunas están identificadas en el post-keynesianismo. ¿Viste? Por ejemplo, cuando toman la misma ecuación, digamos, monetaria, ¿viste? Y le cambian el sentido. Dicen que la inflación va o sea, el efecto es de los precios hacia la cantidad de moneda y, digamos, empiezan a discutir. Lo que pasa es que yo lo que estoy poniéndome es un poco entre los dos lados, porque digo, sí, eso es cierto, pero también hay una retroalimentación desde la emisión monetaria, ¿no? O desde el sobrante monetario, porque a veces, o sea, vos no estás emitiendo moneda en el sentido de emitir espuriamente, sino, por ejemplo, vos estás acompañando el ciclo, ¿no? Entonces llegás a un auge, tuviste crédito y el mismo crédito es expansivo, o sea, la emisión secundaria de dinero, que ni siquiera ninguna de las dos teorías la aborda muy profundamente, ¿entendés? Como un factor de emisión, ¿no? Y parece que el único factor de emisión fuera el primario, no el secundario, ¿viste? Entonces después te encontrás con que ese factor secundario de emisión genera una cantidad de moneda, ¿entendés? Virtual o real, ¿viste? Que cuando el ciclo cae, se convierte en sobrante monetario. Y después el problema es que nosotros tenemos un 30% de la cantidad de moneda nuestra es moneda dura, moneda es M1, es base monetaria, ¿viste? Justamente por, tenemos un mercado muy informal y necesita esa moneda. Entonces, paulatinamente va convirtiendo esa moneda, ¿viste? Ese sobrante, en otros activos de valor, especialmente en el tipo de cambio. Entonces, ¿viste? Doy vuelta a todo y tomo muchas aristas. Entonces, en algún lado me pregunto si yo las tengo que referir, ¿entendés? Porque yo estoy hablando de sobrante monetario, estoy hablando de políticas post-keynesianas, estoy hablando de monetaristas, estoy hablando de estructuralistas, de desarrollistas, neodesarrollistas. No, por eso, vos tenés que utilizar solo las principales, no todas, que Perfecto, son los ejes particulares de tu abordaje. está bien, me queda claro. Listo. Eh, bien.
¿Alguien quiere decir algo o no? ¿O nos metemos un poco con el estado del arte? Eh, Hola Pablo, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo andás? Mi nombre es Juan Navarro, Ah, es sí, la primer encuentro que me conecto, sí. porque yo laburo justamente hasta las 9 los lunes, así que hoy justamente no tuve trabajo, así que me pude conectar un rato. Yo he estado siguiendo los encuentros que fuiste subiendo a YouTube, así que estoy más o menos siguiendo las clases. Sí. Bueno, la consulta es si no quiero interrumpir mucho la secuencia de tu clase de hoy. Consultarte si en algún momento va a haber un espacio para contarte lo que yo estoy pensando a nivel del tema de investigación. Contalo ahora, contalo ahora. Mira, a mí lo que me interesa trabajar es la temática de la distribución del ingreso a la salida de la convertibilidad. Desde el 2001, digamos, hasta, no sé, el año 2021, 2022. Ese sería el tema general que quiero trabajar, distribución del ingreso. Y dentro de eso, digamos, hay dos subtemas u objetivos que también me interesaría trabajar, que tiene que ver como el impacto, digamos, del salario indirecto en la distribución del ingreso y el impacto de la estructura impositiva, digamos, del sistema fiscal en la distribución, en el efecto, digamos, de la acción del Estado en la distribución del ingreso. Un poco eso es, en términos generales, lo que vengo pensando para trabajar. Un poco lo quería conversar con vos para ver cómo lo ves, si te parece que es viable, si Súper debería ser viable. algún ajuste. Mirá, Ujú. acá lo que hablábamos es, en primer lugar, vos ya tenés una delimitación temporal, que sería 2001 o 2002, dijiste salida de la convertibilidad hasta 2021 o 2022. Yo lo que entiendo que lo que querés ver vos, por lo que estás describiendo, es la incidencia de la política fiscal en la distribución del ingreso en Argentina en ese periodo. ¿Por qué te digo de la política fiscal? Y porque vos lo que estás hablando es, por un lado, el tema impuestos, y por otro lado, de la redistribución secundaria del ingreso, ¿no? Sí, exacto. Va, Por va, lo, va, va por ese lado, sí. por lo tanto, para mí, lo que querés hablar vos es la incidencia de la política fiscal en la distribución del ingreso, o sea, analizar, te lo estoy tratando de plantear como objetivo general, analizar la incidencia de la política fiscal en la distribución del ingreso en Argentina en el periodo 2002-2022. Ahí se te van a derivar una serie de objetivos específicos que va, por un lado, va a ser analizar la, la distribución del ingreso, ¿no? En ese periodo, a secas, pero después la incidencia, por ejemplo, de la distribución secundaria, que es lo que vos te estás refiriendo como salario indirecto, al fin y al cabo, ¿no? Entonces ahí vas a tener un vector y vas a tener otro vector que es la política impositiva. Vos podés tener, por ejemplo, ¿no? Una política impositiva regresiva y sin embargo de conjunto tener una política fiscal progresiva. Te doy un ejemplo. Vos decís, che, es algo que suele hablarse. El IVA, por ejemplo, ¿no? Es un impuesto regresivo. Sin embargo, vos lo que podés ver, y es parte de las discusiones de la coyuntura electoral, es
fenómeno. Y el subsidio al transporte y el subsidio a las tarifas, ¿no? Porque eso es parte de la política fiscal, ¿no? Y hace a la distribución del ingreso. ¿Está Sí, bien? sí, un poco esa es la idea. No soy economista, soy comunicador social, entonces tengo algunas, te diría, bueno, limitaciones teóricas o técnicas, digamos, para abordar este tipo de temas que son bastante específicos, ¿no? Pero sí, me parece que en este momento y en este contexto me interesaba, digamos, ese abordaje porque de algún modo también es lo que uno puede percibir en este momento, que hay un fuerte cuestionamiento del Estado, ¿no? Desde algunos sectores políticos de la oposición fundamentalmente. Y entonces me parece que el tema de la acción estatal y eh, de cómo, digamos, las políticas de subsidios o la política, digamos, fiscal y la política de impuestos también contribuyen a redistribuir los ingresos, ¿no? Y eso me parece que por ahí suele estar un poco omitido. Entonces, por eso me parece interesante en este momento poner la lupa sobre eso. No, está bárbaro. Simplemente eso, vos tenés que tener ese objetivo general que, eh, por lo que decís, lo expresé aceptablemente bien. Y después tenés que ir desgranando objetivos específicos que tienen que ver con la política impositiva, la política de distribución secundaria del ingreso. Podés especificar el tema de subsidios. Hace, por ejemplo, no sé, en estos días salió un trabajito de CEPA donde te Lo dice, vi, sí, por ejemplo, una estimación eh, entre transporte, tarifa, no me acuerdo qué más, y educación, cuánto representa en términos monetarios, ¿no? sí, Que sí, 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 muchas veces, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Uno suele ver lo que es el salario, pero el salario no es el único ingreso, ¿no? Por ejemplo, si tenés sí, tarifa sí. subsidiada, tu ingreso es parte del subsidio. O sea, el subsidio es parte de tu ingreso. Sí, sí. Hay autores como Gallero y Rossignol hablan de ingreso de mercado y ingreso familiar, digamos, para distinguir entre el sueldo, digamos, Sí, sí, salario sí. y los aportes del Estado, ¿no? En el Sí. ingreso, Más técnicamente eh, se suele decírsele ingreso indirecto. claro, claro. Bueno, un poco esa es la intención Está del bárbaro, trabajo, indagar. está muy bueno. Perfecto. Perfecto. Bueno, después en todo caso más adelante te iré haciendo algunas consultas puntuales sobre el tema de los cálculos, digamos, más de cómo cuantificar en todo caso las transferencias, cómo ponderar, ¿no? El efecto, digamos, de la política fiscal en los ingresos y cuestiones, digamos, que tienen que ver más con la economía más dura, si se quiere, que en eso yo no tengo muchas herramientas porque vengo de otro campo, ¿no? Sí. Eso no es problema, pero de todos modos, Juan, pensá que acá esto no es para completar la investigación, sino para tener el plan para la investigación. Entonces, en principio, acá no vas a tener que calcular, sino que dado eh, tus objetivos, tu tema, ¿no? Y dado también si tenés, te parece que tenés de manera explícita tu marco teórico, muchas veces se sabe, muchas veces no nos queda claro cuando abordamos una investigación. Después lo que va a haber que buscar es un estado del arte, o sea, redactar un estado del arte, que ahora es lo que vamos a charlar cómo hacerlo. Bien, ok, gracias. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, a ver, respecto del estado del arte, ¿no? Eh,
acá fundamentalmente, o sea, como medio el título indica, es cuál es el abordaje que hay. Puede haber muchísimo, digamos, lo más importante de sobre la temática elegida, ¿no? Que incluye el recorte temporal, ¿no? Y no solamente lo más importante, sino que deberían haber miradas contrapuestas, o más que contrapuestas, debería ser rico en miradas. Por ejemplo, intuyendo cuál es digamos, la posición de Juan. Bueno, seguramente Juan va a tentarse o a tratar de buscar, sobre todo en las miradas que digan que hubo sobre todo en un periodo, un proceso de distribución del ingreso creciente, y las virtudes de esa política pública. Ahora, no solamente por un problema de formalidad, de tratar de tener otro enfoque, ¿no? Probablemente el enfoque contrario, criticando esa política, sino que no es un problema de formalidad nada más, sino que si en general nos quedamos con nuestro enfoque, por más bueno que sea, ¿no? No se puede enriquecer el propio enfoque si no se encuentra con trabas, que en general van a ser de enfoques contrapuestos o diferentes, por lo menos, donde uno tenga que hacer el esfuerzo de precisar su propio enfoque, ¿no? Esto me parece que es algo muy común que se da, por ejemplo, en un debate. Uno dice algo, ¿no? Yo tengo un colega, compañero y amigo que yo le digo que es el lógico, porque a veces encuentra una inconsistencia lógica verbal en algo que expresó uno de manera campechana y te señala con el dedo. No, pero entonces no es general, por ejemplo, ¿no? O te dice, bueno, pero vos dijiste que siempre y ya tienes razón. En realidad no es siempre, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es en la contraposición, uno se ve obligado a precisar. Probablemente el enfoque, o partamos de que va a ser el correcto, el que adoptamos, pero en la contraposición, que ya debería estar expresada en el estado del arte, uno va a mejorar, porque va, va a tener que darle respuesta a otro enfoque que se plantea, que no es el de uno. Quizás me enredé mucho, pero no sé si se entendió. ¿Se entendió? ¿Lo tengo que precisar un poquito más? No, yo lo entendí. ¿Viste? Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que hablábamos cuando yo me refería, viste, a los post-keynesianos, a la teoría neoclásica y todo eso sobre otros aspectos de la inflación que son contrarios o distintos a lo que yo estoy explicando? En esta forma, de cierta forma, vos estás diciendo que todo lo que, digamos, eh, quizás vos no es lo que vos sostenés, pero que discute tu posición, la tenés que reflejar también y explicar desde qué punto vos defendés sus argumentos, ¿no? Contra esas ideas. ¿Estaría bien? Claro, y qué es lo que, eh, y lo que es, y objetivamente, ¿no? Siempre buscando que sean las opiniones más calificadas, eh, em,
con mayor respaldo académico, no en cuanto a títulos. No puede ser una persona que escriba sin ningún tipo de titulación, en cuanto a nivel académico me refiero, y sin embargo que sea muy relevante en X terreno. Supongamos que escribe Borges sobre literatura, ¿no? Y bueno, no, no, quizás hay gente que tiene título mucho más eh, eh, en términos académicos más importante y no tiene mayor relevancia que Borges en términos de literatura, siempre tiene más títulos, ¿no? Es licenciado en letras, pero no es Borges, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué hace al estado del arte? Volviendo al ejemplo de Juan. Y si vos vas a hacer un abordaje sobre distribución del ingreso en Argentina en ese periodo de la incidencia del tema fiscal, etcétera, y tenés de todos los enfoques, ¿no? Y eso te va a enriquecer. Y además es justo ese objetivo, ¿no? A vos quizás no compartís, pero que existe, existe. Y es parte de lo abordado sobre el tema. Lo mismo si hablamos sobre tipos de inflación. Bueno, como va a estar delimitado un periodo de estudio, va a haber gente que va a insistir que la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Por lo tanto, en el estado del arte debería esbozarse, digamos, esa opinión con la cual, obviamente, ya por el enfoque puesto se va a polemizar, pero es un enfoque sustancial dentro del estado del arte. ¿Existe? Eso existe. Esa opinión existe, es una opinión eh, que incide en en el mundo de las ideas y debe estar reflejada como parte del estado del arte. Es decir, que hay trabajado sobre el tema. ¿Está bien? Ujú. Les doy un ejemplo más sencillo, pero que puede ser muy ilustrativo. Supongamos que uno quiere hablar sobre no con el detalle que se estaba planteando antes, pero quiere hablar sobre las causas de la inflación en Argentina en el periodo 2002-2022, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, dentro del estado del arte vas a encontrar fundamentos de que las causas principales de la inflación, si no la única, tienen que ver con el déficit fiscal, ¿no? Es algo fundamental para para la literatura, ¿no? Este enfoque probablemente sea de los mayoritarios. eh, y la presencia corporativa de sindicatos que hacen que el salario tienda a ser mayor que el que corresponde a una situación de equilibrio y que ambos fenómenos, Estado y sindicatos, son los que terminan eh, estableciendo un salario, ingresos mayores a lo del equilibrio y que eso son los componentes fundamentales de la inflación. Uno va a decir, pero yo no estoy de acuerdo con ese enfoque. No importa. Ese enfoque es muy importante que sea reflejado, porque es un enfoque que ha trabajado el tema, ¿no? Y es lo que va a terminar de enriquecer incluso
uno va a tener que polemizar con eso si no comparte ese enfoque. ¿No? Entonces, yo a lo que me refiero es, en el estado del arte tiene que estar lo que se trabajó sobre el tema, las opiniones principales, ¿no? De los distintos enfoques y dentro de cada enfoque las opiniones más destacadas. ¿Quieren pelotear con algún ejemplo de ustedes? Sí, yo te hago una pregunta. Sí, Porque mi enfoque es más desde la exportación de un producto y no tanto desde la teoría. Yo sí. estoy analizando la exportación de fibra de vicuña al mercado europeo del 2020 al 2022 de los países miembros de, ¿cómo se llama? De la comunidad andina. La realidad es que todos los enfoques marcan de que la exportación de fibra de vicuña como fibra, que es insumo de un bien de lujo, contribuye fuertemente a la balanza comercial de estos países. No tengo enfoques en contra, digamos, si se quiere decir de alguna forma. ¿Qué hago? ¿Los nombro igual? Trata de que sea lo más abundante posible de opiniones calificadas. Ok. Lo que hay son diferentes Cuando te enfoques, digo, pero son pará, todos positivos. O pará, sea, vos tenés por ahí alguno que habla desde la exportación, desde el volumen, otro de la sostenibilidad, otro desde cuál es la cadena de la distribución. Pero son todos, o sea, todos contribuyen a. genial. A lo que me refiero es, si sobre un enfoque, o sea, sobre un punto, eh, opinó, a ver, Ricardo Aronsky, ¿lo tienen a Ricardo Aronsky? Sí. Bueno, y opiné yo, y bueno, en principio tiene que Lo ir de tomo a Aronsky, Ricardo, obvio. ¿no? Sí, Porque es más relevante. Quizás yo lo dije mejor y quizás mi investigación es superior a la de Ricardo, pero en el terreno académico tiene más peso la opinión de Ricardo. ok, ¿Está bien? perfecto. Súper claro. Matías, Fede, Pablo, sí, Pablo, una consulta respecto de esto puntualmente. sí. Em, el recorte del marco teórico, ¿no? Y de los enfoques alternativos al que uno le interesaría plasmar, ¿tiene que ser completamente exhaustivo o con identificar algunas voces, digamos, algunas miradas de las otras perspectivas alcanzaría? Porque eh, en mi caso, a mí se me plantea por ahí el dilema de decir, bueno, en qué momento el recorte, hasta dónde llego. Está buenísima la pregunta. A ver, en términos ideales, debería ser exhaustivo. En la práctica, es muy difícil verificar, sobre todo en una investigación que es de corto plazo, ¿no? En este tipo de trabajos donde no es que vos vas a hacer la investigación y te vas a encargar de que sea exhaustiva y cuando la terminás, la terminás. No, acá hay una restricción de tiempo, nada más un seminario, entonces vos decís, tratar de que sea exhaustivo en cuanto a qué, sobre todo. Eh, Tratar de buscar las opiniones más relevantes de distintos enfoques sobre el tema. Te comiste una, te comiste tres, pero vos lográs plasmar opiniones importantes, ¿no? Voces autorizadas de los distintos enfoques sobre eso, bueno, lo consideramos que es correcto. O sea, es muy difícil a veces
tener la certeza de que uno está siendo exhaustivo, ¿no? En este tema vas a encontrar un montón. Entonces, yo te diría que ser exhaustivo sería, en este caso, encontrar opiniones relevantes, ¿no? Con enfoques distintos. No necesariamente, además, tiene que ser el que pensás vos y otro, sino que podés encontrar una gama de opiniones eh, que te permitan configurar esto que es el estado del arte, que hay trabajado sobre el tema, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, está claro. Gracias, sí. Bueno, una pregunta, un poco con lo que estaba hablando recién y retomando lo que vos hablabas, viste, por ejemplo, sobre la inflación, que en estos últimos años se consideraba que era por déficit fiscal, ¿no? Ese tipo de inflación en realidad es indirecta, o sea, es todo un proceso. O sea, el déficit fiscal, ¿viste? Inclusive también el déficit cuasi fiscal hace que suban las tasas de interés, ¿no? Entonces tenés una competencia de tasas que genera, digamos, una presión sobre los precios y de ahí pasa la inflación. Entonces es todo un proceso, ¿viste? No está dentro de una categoría de inflación. Sí la podemos explicar. Y esto viene a colación a lo que estaban hablando recién, ¿viste? De lo que es, digamos, más directo y lo que es, digamos, más indirecto, ¿no? Yo no considero que, desde mi perspectiva al menos, ¿no? De lo poco que sé, ¿viste? Y que se pueda considerar, digamos, el déficit fiscal como una causante de inflación, ¿entendés? O sea, parte del proceso, sí, ¿entendés? Pero no es una causante primaria, en todo caso sería una causante secundaria. Este tipo de interpretaciones, ¿no? Que tengo, eh, también tenemos que extenderlas, o sea, yo en alguna parte voy a explicar esto porque hace falta, porque se habla de eso y es parte de la multicausalidad, ¿no? Pero en realidad yo no considero que construya teoría, sino que es una derivación de otros factores, ¿no? Como en el caso mío, de cuando impulsas la demanda, ¿entendés? Estás generando sobrante monetario, estás generando que crezca, digamos, la cantidad de moneda y después al final de ciclo, porque no tenés inversión, todo te termina sobrando, te sobra la cantidad de moneda y después te faltan recursos, ¿viste? Pues ya no puedes recaudar lo que recaudabas antes y bueno, y te genera un montón de problemas y ahí te empiezas a tener restricción monetaria, pero toda una cadena de sucesos. Sí, igual, para mí, lo que está ocurriendo ahí con lo que estás diciendo vos es que no estás de acuerdo con ese enfoque, pero acá el recorte es lo siguiente. ¿Ese enfoque existe sí o no? Por ejemplo, Pero eh, ¿me entendés que no es un enfoque teórico puro? O sea, no hay una teoría sobre la inflación, digamos, por déficit fiscal. mirá, eh, hace un tiempo, no me acuerdo cuánto, no tanto, estuvo un tipo que se apellida Sargent, que, Sí, que trabaja sobre todo de enfoques de la ortodoxos fenómenos de inflación, ¿no? Y dice algo muy interesante desde mi punto de vista para ese enfoque, parafraseando a Friedman. Friedman dice, en todo tiempo y lugar, la inflación es un fenómeno monetario. Sargent dice, en todo tiempo y lugar, la inflación es un fenómeno fiscal que tiene en el Banco Central, ¿no? El que emite dinero para respaldar el déficit, ponele algo así. La puedo buscar un poquito no, mejor. no, la conozco la teoría, pero
a lo que voy es que, o sea, vos cuando, inclusive si lo googleás, si googleás todas las causas de la inflación, esa no figura como una causa de inflación, ¿entendés? O sea, no se ajusta, digamos, ni a oferta ni a demanda, no se ajusta, digamos, a factores externos, no se ajusta, ¿viste? O sea, ningún tipo de las inflaciones. En todo caso, tendríamos que darle una categoría, ¿no? Para mí, ¿viste? Es indirecta, ¿viste? Eh, por Sí, ejemplo, yo pero, también a ver, en- yo lo que te quiero decir es, eh, en general lo que se critica es, hay emisión monetaria, ¿no? Pero no en cualquier circunstancia, en circunstancias donde coincide un déficit fiscal. Y ahí te critican la emisión monetaria. Por eso yo te digo lo de sí, Sargent, me parece interesante, porque no es en general el tema de la emisión. Pero yo digo para no extendernos innecesariamente en esto. Sí hay no, una para, teoría que habla de sí, la emisión aparte Sargent es monetaria. importante, aparte es un autor importante, como decís vos, es un referente, así que estaría para incluirlo en ese sentido. O sea, pero por ejemplo, en mi caso tendría que ir en la historia del arte. ¿Viste? Claro, Yo, claro, porque nuestro enfoque no forma parte de tu aparato categorial, por lo tanto, no lo necesitas en el marco teórico. Sí, imprescindiblemente en el estado del arte. O sí, sea, sí, si vos tratás sobre inflación, ¿no? Y dentro del estado del arte, las causas de la inflación en un determinado periodo, omitís, ¿no? Esta, que es la, si se quiere, la monetarista, que sin lugar a dudas es la dominante, y está mal el estado del arte, porque esto tiene un peso tremendo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, en todo caso, viste, al igual que como critico, por ejemplo, la monetarista, o sea, la critico en el sentido de que existe, pero no en los términos en que está postulada. O sea, eso es lo que critico yo. ¿Entendés? Y menos aún a partir de los cambios por financiarización de la economía. Digamos, eso ha cambiado mucho, ¿viste? Porque inclusive, viste, no solamente por la emisión secundaria, o sea, la teoría monetarista no tiene en cuenta en sí la emisión secundaria, y menos ahora la inflación por otro tipo de monedas y por aspectos financieros, o sea, el tema de la financiarización de la economía, ¿entendés? Que es algo que también, si puedo, lo abordo sin irme mucho, ¿entendés? Aumenta mucho, digamos, el dinero electrónico, el dinero financiero, el dinero, viste, que es también una misión secundaria, pero yo diría que hasta quizás recategorizarla como misión terciaria, porque todos los títulos, los bonos, todas las monedas electrónicas, las criptomonedas, todo lo que está en los brokers, ¿viste? Todo eso, ¿entendés? Es moneda, ¿entendés? ¿Y cómo la categorizás? Y esto ya te lo pregunto de profesional, ¿viste? Profesional. ¿Cómo la categorizás, no? Es una cosa que me está dando vuelta a la cabeza, porque genera, digamos, eh, ¿viste? Una cantidad de moneda, ¿no? En términos reales, muy grande. Porque vos cuando vas a un broker, por ejemplo, vos ponés dólares, ¿no? Ponele, ¿viste? Y ellos te lo toman en una unidad monetaria de ellos, ¿viste? Que es una fracción del dólar para comprar. Y entonces vos tenés, por ejemplo, te empieza a ir bien, y es como en un casino que entras, ganás, 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 mientras no retires, al casino no le da lo mismo, ¿viste? Entonces, ahí en ese broker tenés un montón de plata, que no figura en ningún lado, ¿entendés? Y después así, con los tenedores de criptomonedas, que capaz que la compraste a 50 centavos y después, 10 años después, vale 5 millones de dólares, ¿entendés? Y así un montón de sistemas financieros que multiplican enormemente la cantidad de dinero, así como las acciones, los bonos, ya sea el tesoro, títulos públicos, todo lo que quieras. Todo eso genera una cantidad de moneda potencial que en algún momento va a caer. O sea, si hay una crisis global, ¿no?
¿Qué va a pasar con el dinero de las cripto, con el dinero de todos esos sistemas artificiales? ¿Viste? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Va a querer ir a parar a la economía real? ¿Vas a querer comprar algo con eso? No, ¿Viste? Y está ahí, bien, pero volviendo a lo del estado del arte. Vos, el procedimiento que estás utilizando es una crítica a esa idea. Y está fenómeno, está fenómeno. Yo lo que digo es, dentro del estado del arte, vos para criticarla, o sea, no en el estado del arte, primero la tenés que reconocer como tal. sí, Vos decís, hay una teoría que dice esto. sí, lo tengo que definir. Dos, no estoy de acuerdo. Pero uno es, vos la reconoces. Si no, no la podés criticar, que es lo que estás haciendo ahora. Bueno, en el estado del arte, vos tenés que dar cuenta de la existencia de ese abordaje para tu objeto de estudio que tiene una delimitación temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vos decís, che, tal dice esto. Eh, incluso, incluso, vos podés dar cuentas de las falencias a partir de una polémica, ¿no? Supongamos lo siguiente, vos eh, eh, arrancás citando a Milton Friedman, ¿no? Ahora, vos a renglón seguido podés citar otro enfoque, ¿no? No necesariamente, pero puede ser el propio estructuralista, donde cite y haga una crítica al enfoque monetarista. Y lo vas a encontrar, en particular en lo tuyo, porque sin lugar a dudas, cuando se habla de inflación estructural, de inflación no monetaria, mejor dicho, de inflación no monetaria, ya de arranque, ese enfoque está criticando la inflación monetaria como, eh, por lo menos, única causa de la inflación, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, fíjate que en la propia inclusión de inflación no monetaria, explícitamente ya estás hablando de inflación monetaria. Por eso tenés que dar cuenta de inflación no monetaria, que conlleva factores reales, etcétera. Pero digo, lo primero es el reconocimiento de la existencia de ese enfoque, que es independiente de si eh, es o no verdadero, de si vos lo considerás verdadero o no, ¿no? Pero existe. No solo existe, sino que en este caso particular, sin lugar a dudas, es el enfoque dominante. Claro, pero vos te das cuenta que yo lo que digo es que existe en realidad la inflación monetaria, pero está mal definida, ¿entendés? O sea, existe, ¿no? Cuando se genera, digamos, un sobrante monetario, ¿entendés? Bajo ciertas restricciones, bajo ciertos problemas económicos, ¿entendés? O sea, que anteceden al fenómeno monetario, ¿entendés? Bueno, ahí tenés dos alternativas. O encontrás en parte de la literatura ese fenómeno, o si no lo encontrás, va a ser parte de tu investigación, pero que no va a estar reflejada en el estado del arte. Por eso yo hablo mucho de sobrante monetario. O sea, vos tenés inflación monetaria en el sentido de Friedman o en el sentido monetarista cuando generás un sobrante, ¿entendés? ¿Por qué? Porque vos tenés que ese sobrante monetario no pasa a inversión, ¿entendés? Si vos tuvieras que, en la medida que, por ejemplo, poner inclusive que no tenés déficit fiscal, ¿no? Toda la economía está pum para arriba, empezás a crecer, ¿viste? Todo está bien. Y de repente viene una crisis de petróleo, viene cualquier tipo de crisis y la economía se te cae. Ahí automáticamente vas a tener sobrante monetario porque todo el mundo va a contraer su gasto, ¿entendés? Y va a tener un efecto de sobreliquidez, inclusive no solamente nacional, sino a nivel internacional.
Entonces de repente te encontrás con una sobreliquidez, con un sobrante monetario que tiene que ser canalizado. ¿Entendés? En países periféricos se va a canalizar hacia monedas fuertes y a oro y a, ¿viste? Bueno, y también puede ser, ¿viste? Al mercado inmobiliario, como te digo, y bueno, y algún otro tipo de activos, ¿viste? Pero, y ahí de repente tenés inflación monetaria, ¿entendés? Y no tiene nada que ver con el tema de que has emitido, sino que vos seguiste todo el crecimiento de la economía y de repente te encontraste con que una crisis te hizo que la economía se achicara, o sea, la economía real se achicó y empezaste a tener sobreliquidez, ¿entendés? Ahí pienso que es el peligro y ahí es donde se cumple la teoría monetarista, digamos, de que empiezas a tener este, efecto de que la cantidad de moneda pasa a precios, ¿viste? Pero solamente en ese punto, ¿viste? O sea, es como cuando Keynes explicaba que había distintas posiciones de equilibrio según distintas posiciones de empleo, ¿viste? Y que no era un caso único. Acá pasaría lo mismo. O sea, la inflación monetaria no es única de que pasa, digamos, el aumento de los precios es originado por la cantidad de moneda, sino que hay muchas causas que generan sobrante monetario, ¿no? Y de ahí tenés una inflación de precios. Y que no sobre todos los precios generales, sino sobre precios de activos específicos, que inclusive está pasando en el mundo. O sea, en el mundo hoy tenés inflación, pero inflación que no puede considerarse monetarista, en el sentido de que es por demanda de bienes y servicios, sino porque es sobre activos específicos, ¿entendés? Y el tema es que justamente Estados Unidos, con toda esta emisión de moneda, ¿viste? Eh, digamos, de la teoría de quantitative easing y esta teoría monetaria moderna y todo eso, está colocando mucha moneda que va al mercado financiero. Entonces te crece mucho el mercado financiero. Entonces tenés altas tasas de rendimiento en el mercado financiero que te arrastran toda la economía real. Pues fui a la mierda. Pero, nada. O sea, empiezas a ver todas las aristas y es complejo. Bueno, y yo quiero abordar esa complejidad. ¿Viste? Pero nada. Bueno, estos serían, digamos, los dos temas importantes que nos faltan para completar. Por eso acuérdense que ustedes tienen una estructura, un modelo de trabajo integrador final, más o menos con las proporciones que tiene que haber. Ahora hemos abordado marco teórico y estado del arte, ya teníamos objetivos, hipótesis, ¿no? Así que de alguna manera ya vamos teniendo delimitado, vamos teniendo todos los componentes del trabajo final integrador. Lo que restaría, ahora eh, queda, queda una clase, porque el lunes que viene no es feriado. Entonces, yo lo que diría es el 27, ¿no? Tratar de trabajar lo máximo que se pueda como para venir con opiniones, consultas, etcétera, porque después ya tienen, después ustedes un mes, ya, pero ya sin clases, para entregar el trabajo final integrador. Así que yo lo que diría es, vayan ensayando, cualquier consulta. Yo ahora me voy a fijar los que no vi. No sé por qué no lo vi, porque me metí a ver que tiene comentarios, que no. Pero bueno, me voy a fijar de nuevo. Y cualquier cosa que quieran, vamos consultando. Pero bueno, eso. Perfecto, profesor. Ok, bárbaro. ¿Está bien? Ok, perfecto. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Preguntar? ¿Vos, Fede? No, yo solamente, nada, la realidad es que vengo medio
complicado porque estuve haciendo una ponencia para otra cosa y laburo y qué sé yo, entonces con esta cuestión estoy medio atrasado. Y a su vez quiero reformular un poquito lo que pensaba el tema específico, digamos. Entonces, si no hay problema, y para no extender esta instancia, mañana, si querés, te escribo, te comento específicamente qué es lo que quisiera tratar, eh, porque además ya tengo algo escrito sobre eso, y bueno, y cualquier cosa lo vamos hablando por ahí. Ningún problema. Incluso yo les digo algo, las entregas parciales que ahí en el campo dice calificar, yo no voy a calificar eso. Simplemente es en la medida que ustedes pueden hacer entregas parciales, por un lado ya se pusieron en acción, por otro lado, si yo puedo contribuir en algo, puedo contribuir en algo. Si no, yo lo único que voy a calificar es lo que ustedes entregarán, no sé si es el 29 de diciembre como máximo o qué, pero es lo que se cuelgue. Las otras instancias sirven para, para ir calibrando, nada más. Así que sí, escribí mañana, no hay problema. Ok, ok, Lo gracias. vamos viendo. Perfecto. Bueno, yo también voy a tratar de ver. También pido disculpas no haber estado el lunes. La verdad que traté de entrar por el teléfono, no pude, pero estuve muy complicado porque, bueno, como le comenté en algún momento, estoy con la tesis doctoral, también tengo que terminar unos trabajos y tengo que también presentar mi propuesta de tesis. Y encima me vino una invitación de afuera, ¿viste? Para que presentara un trabajo para una ponencia y nada, no tenés tiempo, encima tengo un montón de laburo, ¿viste? Se me complica todo. Así que pido disculpas, no. No hay problema. Bueno, entonces hagamos así y lo que quieran en el medio nos vamos escribiendo y si no, nos vemos el 27. Ok, cuando te escribimos, cuando decís que te escribamos es por mail. Sí, porque, ¿sabés qué? A ver, por mail me llega. Sí, ustedes escríbanme, yo me meto seguido. Me parece que hay algo que se me lo redirige a mi mail personal y alguna otra cosa que no, pero no importa. Ustedes escriban, yo lo voy a ir viendo. Perfecto, profesor. Gracias. ¿Está bien? Bueno, gente, Perfecto. nos vemos Gracias, profe. pronto. Saludos, hasta Chao. luego. Saludos, muchas Chao, gracias. gracias. Gracias, muy útil la clase.